¿cuál sería las herramientas que deberíamos aplicar para mejorar el ambiente de los gatos en nuestras casas? A ver, medidas concretas, programas de enriquecimiento podemos encontrar en muchísimas variantes, tanto en tratados de etología como en recursos online, pero yo os diría que en general las medidas de enriquecimiento se pueden dividir en cinco grandes áreas, ¿no? Aquellas que lo que intentan es mejorar el espacio general del animal, acondicionar el entorno físico del territorio. Aquellas dentro de estas podrían ser una extensión de las medidas generales, aquellas que lo que pretenden es acondicionar la bandeja, es decir, que la bandeja de arena sea la correcta para el número de gatos que tenemos en el domicilio, la localización donde la colocamos, etc. Por otro lado, la existencia de rascadores, de lugares que permitan la expresión de una conducta que para los gatos es normal, como es el rascado con las garras. Por otro lado, las medidas relacionadas con la alimentación y, por último, las medidas relacionadas con el manejo que hace el propietario del animal y, concretamente, aquellas que tienen que ver con la conducta de juego. Esos serían los 5 ámbitos donde deberíamos centrar cualquier programa de enriquecimiento ambiental. Si hablamos ahora, en concreto, de cada una de ellas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del acondicionamiento general del espacio, un elemento, por ejemplo, que no debería faltar en cualquier programa de enriquecimiento ambiental serían lo que denominamos las torres de interacción. Son estos artilugios que lo que contienen son diferentes niveles en los que encontramos plataformas, espacios donde el gato puede esconderse en caso de, por ejemplo, que se sienta amenazado, y el motivo es que a los gatos les encanta pasar gran parte de su tiempo en lugares elevados. Esto les proporciona una perspectiva en la que se sienten mucho más seguros y en la que pueden controlar mejor su espacio, y lo que vemos es que sistemáticamente utilizan estas estructuras cada vez que se las proporcionamos. Ahora que hablamos de las torres de interacción, es importante destacar que en un programa de enriquecimiento no solo es importante elegir el elemento adecuado, sino colocarlo en el lugar adecuado. Por ejemplo, las torres de interacción deben estar en lugares, vamos a decir, centrales dentro del territorio del gato. Es decir, un lugar para una torre de interacción sería normalmente la sala. El lugar donde el gato descansa, donde invierte la mayor parte de su tiempo cuando está solo o cuando está con los propietarios. Por lo tanto, este sería un ejemplo muy claro de enriquecimiento orientado a condicionar el entorno físico. Si hablamos de, por ejemplo, el enriquecimiento de tipo relacionado con el alimento, hay un tema al que últimamente se le ha prestado mucha atención, porque además tiene que ver también con la patología de las vías urinarias, que es el tema de los bebederos. Y en el tema de los bebederos, hoy en día hay 2 recomendaciones que son importantes. Una es, se pueden colocar bebederos electrónicos, bebederos automáticos, son estos que son como una fuente, y eso parece que promueve el consumo de agua, pero sobre todo lo que se ha visto es que aumentar el número de bebederos, colocar más de un bebedero en diferentes lugares del territorio, aumenta el consumo de agua, y como sabéis eso es muy importante no solo ya para el bienestar en términos de comportamiento, sino también para el bienestar físico por su relación con la patología de las vías urinarias. Por lo tanto, fijaros que no solo es colocar un bebedero, sino el número adecuado, los lugares adecuados, y también podríamos fijarnos en las condiciones, la forma, la estructura del bebedero y cómo lo utilizamos. En este sentido, la recomendación hoy en día es que los bebederos deben ser anchos, deben ser suficientemente de un tamaño suficiente como para que el gato pueda literalmente meter la cabeza cómodamente sin que los bordes del bebedero rocen los bigotes sensitivos que, como sabéis, tienen en la cara, y por otro lado que estén prácticamente llenos a rebosar. Hay algunos especialistas que dicen siempre que un bebedero que no tenga el tamaño adecuado, que no contenga el agua suficiente, es un bebedero que desde el punto de vista del gato no existe. Por lo tanto, en ese aspecto, en el aspecto del consumo de agua, diríamos suficiente número de bebederos de tamaño adecuado y
prácticamente a rebosar de agua. A eso podíamos añadir, como dijimos también hace un momento, esos bebederos automáticos que a muchos gatos pues parece que les encantan. En cuanto al consumo de alimento, una recomendación que cada vez vemos más es colocar lo que denominamos los comederos activos, es decir, son estructuras, hay muchísimas en el mercado, en las que podemos colocar el alimento habitual del gato, y el gato tiene que invertir un cierto tiempo, tiene que trabajar un poco el conseguir esas piezas de comida, como podéis ver en el vídeo, y de esa manera no solo alimentamos, sino que satisfacemos una de las necesidades a las que nos referíamos antes, que es la necesidad del gato de invertir un cierto tiempo en todo aquello que tiene que ver con la búsqueda, con la localización y más tarde con el consumo del alimento. Por último, en el área de manejo, yo os diría que en un programa de enriquecimiento ambiental deberíais centrar los consejos en dos aspectos. En primer lugar, dejar que sea el gato el que decide el grado de interacción que quiere con el propietario, algo que en cierta manera es distinta a la norma que aplicamos con los perros, es decir, en los gatos son ellos los que deben decidir si quieren que los acariciemos, cuándo quieren que los acariciemos, no debemos presionar nunca desde el punto de vista de las caricias a un gato. Y una segunda recomendación que podríais considerar que es casi una derivación, una variante de la primera, es la relacionada con el juego. Uno de los comportamientos en los propietarios que vemos de forma repetida es aquellos juegos en los cuales se utilizan las manos, sobre todo, para estimular la conducta de juego del gato. Los propietarios mueven las manos para incitar al gato a perseguirlas. Bueno, esta que es una conducta que en un principio con un gatito que es pequeño puede parecer pues, totalmente inocua, con el tiempo se podría transformar en una agresividad por juego. Y aunque se denomine así agresividad por juego, los problemas de agresividad relacionados con el juego en gatos adultos muchas veces son complicados de solucionar, y por lo tanto aquí la mejor recomendación sería prevenirlos, y prevenirlos desde el principio. Es decir, la recomendación sería no jugar con el gato utilizando sobre todo las manos para promover la conducta de persecución. Deberíamos jugar con él siempre utilizando un tercer elemento, un juguete al que lanzamos y que el gato persigue, pero nunca dirigir esa conducta de persecución o de captura hacia nosotros mismos. Esa sería una medida fundamental también que deberíamos incorporar en un programa de enriquecimiento. Por lo tanto, el enriquecimiento ambiental se concentra en 5 áreas que tienen que ver con el acondicionamiento del territorio, pero también con las pautas de manejo que el propietario debe proporcionar al gato. Y sí, como último mensaje os diría que es importante que ese programa de enriquecimiento se concentre en aquellas medidas que pensamos que son importantes, que son imprescindibles para el gato. Si un programa de enriquecimiento es excesivamente complejo, es excesivamente ambicioso, muchas veces lo que ocurre es que los propietarios del gato no lo cumplen. Por lo tanto, debemos llegar a un compromiso entre cuáles son las recomendaciones correctas, pero también las más importantes, y cómo también se las entregamos, se las comunicamos al propietario para que muestren una buena adherencia, para que las cumplan de una manera adecuada.